nombre es Johan Murillo y el día de hoy voy a ser el moderador de esta dinámica que vamos a tener dentro de esta serie de Snack Familiar. Tenemos un foro donde vamos a estar conversando de un tema que es más para, ¿verdad?, la gente que tal vez nos está viendo en casa, probablemente gente que va a ver esta transmisión luego, quizás la gente de otro servicio, no para ustedes, pero el tema es conflictos en familia o conflictos familiares. Todos aquí tienen cara de que nunca han tenido un conflicto familiar en su vida, así que les queda ahí nada más de aprendizaje. Pero realmente es un tema muy interesante dentro de esta serie Snack Familiar. Y el día de hoy tenemos el agrado y la bendición de contar con hermanos nuestros de la comunidad de DC. Primeramente quiero presentarles a Sarit Azócar. Sarit tiene 5 años ya de estar con nosotros en la congregación también, con su esposo y su familia. Y ella es ingeniera y también coach profesional. Y algo muy importante, ha estado sirviendo también en el Ministerio de la Familia y Matrimonios acá en DC. El día de hoy también nos acompaña Joel García. Joel es administrador, emprendedor, también miembro de DC de hace 5 años también. Todos tienen 5 años de estar con nosotros, lo cual es maravilloso. Y sirviendo en el Ministerio Juvenil. Ahí tampoco hay conflictos familiares en los jóvenes. Ni uno. Y por último, pero no menos importante, tenemos a don Alexander Solano, juez en nuestro país, dedicado al derecho, la ley y la justicia, unos temas muy importantes en nuestro país. Y muy importante también, 5 años de estar con nosotros acá en DC, y también ha estado sirviendo con su esposa, su familia en la iglesia, y él específicamente también en el Ministerio de la Familia. Así que es un placer estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros y haber aceptado la invitación de poder compartir con la iglesia y con los hermanos y las personas que nos van a ver en las transmisiones. Así que vamos a entrar, como dicen, en materia. Pero para entrar en materia, queremos primero como poner una base. ¿Qué rayos significa la palabra conflicto? ¿Verdad? Porque es una palabra que usamos mucho. De hecho, si usted lo piensa, a veces conflicto lo usamos o lo sustituimos en vez de la palabra pelea, bronca en nuestro país, contienda, división, pleito, pero pareciera que es algo un poquito más allá de eso. Veamos esta definición. Dice, el conflicto es la expresión. Atención a esa palabra, es una forma de expresar o es algo que expresa. Dice que es la expresión inevitable, a veces no se puede evitar, de la tensión que surge cuando deseos, percepciones, valores, intereses o necesidades de 2 o más partes entran en oposición en un mundo caído. Básicamente lo que nos está diciendo la definición es que es una tensión, es una fricción. ¿Y a raíz de qué surge? Bueno, cuando hay deseos, percepciones, intereses, forma de ver las cosas, valores o inclusive necesidades o intenciones diferentes entre 2 o más partes. Y muy importante, nosotros que somos cristianos entendemos de que esto sucede en medio de un mundo caído. Es decir, en medio de seres humanos que tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, que no siempre va a buscar el bien. Entonces, vean qué interesante. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy, sobre qué es un conflicto familiar y qué podemos hacer en nuestras vidas para sacarle el mayor provecho a los conflictos familiares. Y quiero pedirle a don Alex, de cariño le vamos a empezar, es Alexander, pero vamos a decir, yo le digo, de cariño le vamos a decir Alex. Alex, ¿cómo podríamos entonces, si esta es la definición general de conflicto, cómo podríamos definir o qué es un conflicto familiar? Ok, primero que todo, buenos días a todos. De verdad que gracias por estar aquí, porque hay que madrugar para estar acá. O sea, nosotros venimos de Heredia, ¿verdad? Hago este comercial, ¿verdad? Ahí está mi esposa y mis 2 hijas. Y hay que madrugar para llegar aquí a las 8. Entonces, de verdad que es una bendición poder verlos a ustedes. Y
irónicamente, cuando estábamos planteando el asunto del tema, de mi trabajo, yo resuelvo conflictos todos los días, ese es mi trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy diferente cuando uno en el trabajo resuelve conflictos de personas que no son familia de uno a cuando son problemas o situaciones en el hogar, ¿verdad? Entonces, el reto está, en mi criterio, y dialogándolo incluso con mi familia, para que haya un conflicto familiar, principalmente tiene que haber alguna discrepancia o diferencia de opiniones. De ahí nace precisamente, ¿verdad? Sin embargo, la situación tiene vital importancia en dos divisiones importantes, que incluso Johan nos colaboró con eso, y lo voy a hablar de manera extrema en algún punto. Existen conflictos positivos, ¿verdad?, que lo que van a procurar es que aunque haya una diferencia en una opinión específica en el hogar, lo que está haciéndose es buscar una solución al problema. Eso es un conflicto positivo. Pero si hablamos de un conflicto negativo, ¿verdad?, lamentablemente puede escalar hasta un proceso de violencia doméstica. Y lo hablo así porque en nuestros hogares, aún cristianos, lamentablemente se da, ¿verdad? Eso no lo podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Hay hogares cristianos que el conflicto escala a tal nivel donde, lejos de buscar una solución, se puede incurrir en una violencia doméstica. Entonces, el llamado acá es a tener cuidado hasta dónde vamos a llegar con un conflicto familiar. O le buscamos la solución, ¿verdad?, o podemos caer en una situación más problemática. En algún momento, Alex, tal vez para cerrar esta parte de tu intervención, hablábamos de que hay niveles también, ¿verdad? Que no podemos ver el conflicto como siempre en la misma escala, sino que hay como niveles. ¿Hay algo que quieras agregar con eso del concepto de niveles? Sí, casualmente, digamos, pienso yo, desde el punto de vista incluso jurídico, ¿verdad?, los niveles de un conflicto pueden nacer de una situación levísima y que ahí estaría, digamos, lo que es el conflicto positivo, ¿verdad?, porque es para buscar una solución efectiva. Después está el conflicto leve, ¿verdad?, cuando la diferencia está ya más candente, y posteriormente podemos hablar o categorizarlo como un conflicto grave o gravísimo. Y gravísimo ya sería entrar en un plano donde lamentablemente tiene que llegar incluso hasta un juez de violencia doméstica a solucionar el problema o por lo menos minimizarlo de manera de que no cause un asunto más grave hacia la integridad física o psicológica de una persona, ¿verdad? Buenísimo. Vean qué importante, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero naturalmente, coloquialmente, popularmente, usamos la palabra conflicto para algo que negativo, problemático, pero pareciera que hay que ponerle como apellido, ¿verdad?, al conflicto, porque realmente a veces un conflicto nos puede ayudar más bien para terminar construyendo algo, como decía Alex, puede ser algo positivo, ¿verdad? Más bien a veces en una familia la ausencia de conflicto es sospechoso. Pero vamos a ver, quiero que Joel nos ayude un poquito, porque Alex puso controversia sobre la mesa, ¿verdad? Porque dijo que hasta en las familias cristianas. O sea, yo venía aquí pensando que íbamos a hablar de otras familias, pero, o sea, ¿cómo es posible que Joel, ayúdanos con esto? Primera, la gran pregunta, ¿verdad? Porque Alex la puso sobre la mesa. ¿Puede una familia cristiana, santa, pura, flotadora, ¿verdad?, espiritual, tener conflictos familiares? Y si es así, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Qué pensás de eso? Bueno, buenos días a todos. Espero que la pregunta no sea una indirecta, porque aquí el juez, su señoría, la coach y el conflictivo. Me imagino que fue eso, ¿verdad? Así fue como los escogimos, de hecho. Eso fue. Experto en conflictos. Experto en conflictos, sí, en crearlos. Sí, sí. A ver, Dave, mi respuesta no puede ser otra que claro que sí. A la verdad, para los que no me conocen, nací en una banca de la iglesia, básicamente. Mis papás liderando y pastoreando en jóvenes, en niños, en matrimonios. Mi hermana siempre trabajando en alabanza y oración, cantando. Mi hermanillo en jóvenes y yo también, como 15 años ya sirviendo en jóvenes. Y vieras qué pasa ahí siempre en la casa. Eso es nuevo para mí. Sé lo que es
molestar tanto a mi hermana que ella corre con un huevo y me lo revienta en la cabeza. Sé lo que es no querer tomarme una pastilla en la casa y mi papá persiguiéndome con una Tapsin. Joel, venga, porque usted tiene que aprender a tomar pastillas, ¿verdad? El conflicto va a haber. ¿Y por qué? Porque muchas veces somos diferentes o muchas veces somos demasiado iguales. Por ejemplo, mi papá y yo, tercos los dos. Entonces, de ahí, cuando tenemos una opinión diferente, ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, hay conflictos de todo tipo, claro que sí, y es totalmente normal. A ver, pero ¿qué rescato yo? Ahora que decía don Alex, lo de nivel de conflictos y de que hay conflictos positivos y negativos, que cuando yo tenía un conflicto un poco más serio, más que molesta a mi hermana o molesta a mi hermano o algo por el estilo, por ejemplo, papi, mami, yo creo que Dios no me escucha. Y mis papás claramente llegan y dicen, sí, por supuesto Dios lo escucha. Pero era una apertura a poder conversar y a poder llevar ese conflicto de la manera positiva, que eran 3 horas en el sillón, todos hablando y yo diciendo, pero es que no lo siento, y ellos diciendo, claro que sí, es que es un entrenamiento, usted tiene que aprender a hablar y conforme me pasa el tiempo, usted va a empezar a escuchar y a comprender y a conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, por medio de esos conflictos, crisis existenciales en la escuela, en el colegio, en la universidad, un montón de ideologías que le meten a uno a la cabeza, y tener la apertura para yo poder sentarme a hablar con mis padres sobre, hey, yo no creo esto, estoy en desacuerdo, y poder llevarlo a la palabra siempre y demás, eso hace un conflicto más bien una fortaleza, porque uno salía del conflicto más bien con una convicción en el corazón, ¿verdad? Pero entonces, en resumen, por supuesto, conflictos existen. Me encanta la forma en que lo estás enmarcando, porque también a veces le damos tanto peso de nivel gravísimo a la palabra conflicto, que no nos damos cuenta que vivimos conflictos todos los días y en todo momento. Desde coordinar una salida temprano para llegar a la iglesia, ¿verdad? Levántense, etcétera, o como nos decía Joel, ¿verdad? El tema de tomarse una pastilla o tener una conversación difícil sobre algún tema que está pasando algún miembro de la familia. Y vamos a ver, y la Biblia no esconde el conflicto familiar, no lo esconde. Si ustedes piensan solo en el Antiguo Testamento, piensen en Caín y Abel. Ese sería ¿qué? Categoría miedo, ¿verdad? Gravísimo. Gravísimo, exacto. O sea, entre hermanos termina uno asesinando al otro. La Biblia no esconde el conflicto familiar. Jacob y Esaú, otro par de hermanillos, que desde el vientre de la madre ya venían ahí agarrándose el tobillo y demás. Y intrigas, y ¿verdad? Es como de novela esa historia, si no la han leído. Y José y sus hermanos, por ejemplo, que uno por andar rajando, digo yo, ¿verdad? Como el hermano preferido, y hubo celos, y ¿verdad? Y lo venden y lo quieren matar, y una cosa terrible, y mienten por años, y su padre sufriendo, imagínense. Entonces la Biblia no esconde el conflicto familiar. ¿Por qué los cristianos vamos a asustarnos por eso, ¿no? Así que me encantó que Joel nos hace ver de que pasa todos los días y de diferentes formas, como decía Alex. Ahora bien, yo digo, esta pregunta se la tenemos que dejar a Sarit, y por una razón, y es porque tenemos el privilegio de que Sarit no es 100%, digo yo, porque ya tiene algo de costarricense, de tica, pero no es 100% tica. Y los ticos, creo que tenemos algo en nuestra cultura que andamos evadiendo, evitando la tensión, el conflicto. Una cultura en la que no somos directos. Yo tuve un jefe que decía, es que ustedes los ticos tienen piel de melocotón, decía. Delicaditos, delicados, no se les puede decir nada, ¿verdad? Entonces, hay algo interesante y vean que hemos enmarcado, el conflicto se da de manera natural, puede ser también en nuestras familias, inclusive creyentes. Sarit, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando más bien le estamos temiendo al conflicto? Y cuando digo temer, es que sabemos que está ahí, pero no lo tocamos. O queríamos prevenirlo y no pudimos, y entonces, como decimos popularmente, mejor me hago el loco, como si no existiera, porque me da miedo abordarlo.
Me da miedo tratar de entrarle al asunto. Sé que mi abuelo me está viendo feo, sé que la doña hoy me hizo una carita ahí, me dijo buenos días más o menos, ¿verdad? Y el huevo estaba medio frío, no sé. Pero entonces mejor ni pregunto, ¿verdad? Inclusive a los hombres casados les dicen ni pregunte mejor. Calladito más bonito, ¿verdad? Ese tipo de frases. O a la mujer también le dice mejor ni lo vuelva a ver. Porque le tenemos miedo al conflicto. No queremos entrarle. ¿Qué pasa cuando le tenemos ese temor al conflicto familiar? Bueno, buenos días. Para mí somos ciudadanos del reino y eso es hermoso porque el Rey de las Naciones creó culturas, la de ustedes, la mía, la de muchos y la de otros que nos van a escuchar, ¿verdad? En este tema de temer al conflicto, yo lo veo de la siguiente manera. Imagínense un campo de minas, las minas que con cuidado piso para no explotar. La pregunta que yo me hago es ¿estoy temiendo a un campo de minas? Si estoy temiendo a un campo de minas es porque quizás sé que mi entorno familiar podría ser un campo de minas. Entonces allí tenemos que usar la sabiduría y la palabra está llena de sabiduría. Primero, la intención de tu corazón, el poder evaluarnos. ¿A qué le temo? ¿Al conflicto? ¿A lo que me va a decir? ¿A perder una relación? ¿A perder paz? ¿Al perder tranquilidad? Y la Biblia está llena de ejemplos, ¿verdad? Lo otro es, ¿le estoy temiendo a un volcán en erupción? ¿Es un volcán que realmente está inactivo o está activo? Son preguntas que yo les invito a que ustedes se hagan ante la posibilidad de que le estés temiendo a un conflicto. Ahora, a nivel natural, sea que seamos gruñones, yo bromeo con mi hijo en algunas cosas, pero no lo voy a exponer en este momento, sea que seamos gruñones o sea esas personas que, con permiso Joel, si nos tocan, picamos. Entonces, ya cuando nosotros le estamos temiendo al conflicto, vamos a pensar en nuestra familia como el entorno, pero vamos a pensar también en cada integrante de la familia. La verdad, somos seres relacionales. Tú y yo somos personas que fuimos creados para relacionarnos. Y en medio de las relaciones, en la definición que dimos aquí de conflicto, está enmarcado en las relaciones. Ahora, para ti que estás aquí y para quienes vas a escuchar después, la verdad es que ese es mi punto de vista y espero que coincidas conmigo. La relación más importante de tu vida es la relación con tu familia. Tus hijos, tu esposo, quien se va a casar contigo, tu mamá, tu papá, son las personas más importantes de tu vida. Ahora, volvemos al principio. ¿Temes hacer algo indebido a esa persona? ¿Temes a un campo de minas que dices, yo no quiero que mi familia, mi entorno familiar sea un campo de minas? ¿Temes a un volcán o temes a ti mismo? Porque a veces nos pasa que yo recuerdo en mi hogar de donde yo vengo, mi mamá era una persona que se molestaba muchísimo y mi papá temía continuamente el conflicto. Y les voy a decir una frase venezolana, soy de Venezuela, y mi papá desde la mañanita me decía, pórtate bien con tu mamá porque se pone alérgica. Alérgica para mi papá era que mi mamá se molestaba. Entonces, yo crecí con eso, no voy a decirle algo a mi mamá porque la voy a poner alérgica. Esa fue mi decisión, ¿ok? Entonces, es por ti, es por el otro, y otro tema, ¿cómo está tu hogar? Entonces, amados, yo les invito a no temerle al conflicto. La pregunta es, ¿cómo gestiono el conflicto? Y quiero decirles que parte de la respuesta a esa situación de conflicto y cómo hacerlo, por lo menos yo le propongo dos vías. Una vía, en la palabra hay principios, mucho en la palabra. En las historias que nos comentó Joan, Proverbios me encanta, y no proverbios en tanto en qué hacer y no hacer. Busca la parte comunicativa allí, ¿verdad? Y la otra vía, la que no se compara, es ve delante de Dios. Y como dice el salmista, Señor, examina mi corazón. ¿Estoy temiendo este conflicto por mí o estoy temiendo este conflicto por el otro? Entonces, yo me voy a atrever a decirle,
no le temas al conflicto. Pero sabes, aquí se me atrevo a retarte. ¿Cómo vas a manejar el conflicto? Lo dejo de tu lado porque yo todavía estoy trabajando en mi vida en cómo manejar el conflicto. Yo creo que todos, ¿verdad? O sea, el que diga que ya sabe cómo gestionar los conflictos y no se va a topar con un caso nuevo y que no sabe qué hacer, realmente hay cosas que ni siquiera prevemos que pueden suceder, y mucho menos en las familias. Sarita, estás diciendo algo muy interesante y voy con lo que nos contestaba al inicio y nos decía Alex también. El andar en campo minado. Acá decimos andar como caminando en cáscara de huevos, ¿verdad? El conflicto es un excelente termómetro sobre la confianza. Voy a repetir eso. El conflicto es un excelente termómetro de la confianza. ¿Cómo está la confianza en esa relación, en esa familia, en esa situación? ¿Verdad? Y entonces, aparte de la pregunta que decías, ¿verdad? Le estoy temiendo por mí, tengo temor por mí, que puede ser el caso que nos decía Alex, ¿verdad? En caso de violencia doméstica, puede ser que yo esté temiendo por mi vida. Entonces, claro, con razón le tengo miedo al conflicto. Ya entrarle a hablarle con esa persona me da miedo de que termine agrediéndome. Entonces, al hacer ese análisis, como decías, tengo que tomar otro camino, otras decisiones, buscar ayuda de otro tipo. Pero puede ser que estoy temiendo de la reacción de la persona, no quiero molestarlo, no quiero, ¿verdad? Que se pongan… ¿Cuántos alérgicos aquí? Hoy nos enseñaron una nueva frase, ¿verdad? No quiero que se ponga alérgica, alérgico. Entonces, pero creo que también podemos hacernos una pregunta y es, tenerle temor al conflicto, no hacer nada, no buscar ayuda, ¿construye o destruye la confianza familiar? ¿Construye o destruye la confianza familiar? La decisión que estoy tomando en abordar o no abordar ese conflicto, sea por una vía hasta legal inclusive, o de una conversación difícil, independientemente cuál es el camino que la persona tiene que tomar, hay que hacerse la pregunta, ¿esto va a ayudar a construir o más bien evitarlo, tenerle temor, no entrarle, no meterle el diente, como decimos, más bien destruye? Y no solo a mí, sino las partes, la relación, las personas que están en medio inclusive a veces. Muy bien, me gustó algo que también Sarita está diciendo y es cómo lo gestionamos. Entonces hablemos un poquito de eso. ¿Qué hacemos? Ya tenemos claridad, ¿verdad?, de qué es el conflicto familiar, qué tipos de conflictos hay. Pueden existir, ¿verdad?, los conflictos en las familias cristianas, hay de todo tipo y a veces le podemos tener miedo y tenemos que evaluar y aprender a gestionar. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo gestionamos? ¿Qué podemos hacer? Y yo les decía a mis amigos, esto es un tema infinito. Podríamos hablar horas de horas de horas y además hay literatura, de literatura, de literatura y como nos decía Sarit también, la palabra está llena de sabiduría. De qué hacer, cómo reaccionar, cómo comportarnos. Así que tal vez hoy no vamos a poder abordar todo lo que no solamente ellos saben, sino que existe de información y conocimiento y sabiduría sobre cómo gestionar los conflictos. Pero empecemos con algo básico para nosotros los hijos de Dios, los creyentes. Alex, ayúdanos un poquito aquí. En tu experiencia, ¿qué principio bíblico? ¿Verdad? Eso es la típica pregunta. Si solo pudieras darnos un principio bíblico de todos los que hay, ¿crees que ha servido y que es clave para gestionar, manejar, enfrentar y sacarle el mayor provecho de una manera constructiva al conflicto? Muy bien. En realidad, nosotros, bueno, Salomé y yo tenemos 25 años de casados, ¿verdad? Lo digo porque, imagínense, bueno, mi esposa también es abogada. 2 abogados, imagínense ese matrimonio, 25 años de casados, ¿verdad? En cualquier pleito volaba la ley de violencia doméstica, pensión alimentaria, bueno, era todo. No, en realidad, vieran que en realidad no ha sido así, gracias a Dios. Yo la pregunta que tengo, perdón que te interrumpa, es, ¿y tus hijas son testigo, jurado, audiencia, una juega de fiscal? Claro. Digamos, cuando hay conversaciones, consejeras, interesantes. Sí, ¿verdad? Árbitros, ¿verdad? Sí. Ya basta, ¿verdad? Sí. Reporteras, periodistas, toman fotos y todo. Pero buenísimo. sin embargo,
Yo encuadraría en dos principios cristianos que me han servido a mí, ¿verdad? Ya es en lo personal, para poder lograr tener el hogar que tenemos hasta ahora, que seguimos enfrentando problemas, esto no se acaba. Yo creo que hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Es bíblico, ¿verdad? Tiene que ser de esa manera, siempre van a haber conflictos, pero en mi caso personal han sido dos principios, que ha sido el principio de humildad, reconocer mis propias limitaciones, ¿verdad? Parece mentira, uno de los aspectos que actualmente están afectando los matrimonios es la situación económica, el aspecto económico, ¿verdad? Y yo tuve que reconocer mi limitación y entender que mi esposa tiene más capacidad de orden económica que yo. Y me costó mucho porque yo era una persona muy orgullosa y muy quisquillosa con el aspecto económico. Y otro aspecto es la unidad en la familia. Yo entendí en el paso del tiempo que cuando la familia se mantiene unida es más sencillo y permitimos que Dios trabaje en nosotros para restaurarnos. ¿Cómo lo aprendí eso? Salomé y mis hijas y yo hacemos senderismo, nos gusta ir a caminar a la montaña. Y una de las cosas que aprendimos cuando empezamos en eso fue: entramos a la montaña juntos y salimos de la montaña juntos. Muchos de acá, y don Raúl, ¿verdad? Que es un grupo muy hermoso acá de senderismo en la iglesia, hace un tiempo, aprendimos que ese ejemplo o ese principio que nosotros aplicamos también servía para ayudar a otras personas. ¿Por qué? Porque en la montaña hay resbalones, hay caminos feos, hay monte, hay huecos, hay cruce de ríos, piedras, y nosotros como familia teníamos que estarnos agarrando unos de otros para salir adelante, ¿verdad? Y precisamente en la Biblia, lo voy a leer rápidamente, está el versículo Mateo 11:29, que se refiere a lo que es la humildad, y dice lo siguiente: pónganse en mi yugo, dice Jesús, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Vean qué importante, cuando uno aprende a ser humilde, a entender las limitaciones, Dios lo que hace es darnos paz y tranquilidad. Imagínense, yo ya digo: tome, Salomé, aquí está el dinero y usted encárguese de pagar todo. Yo ya me quité esa bronca encima, ¿verdad? Y el otro versículo tiene que ver con, y lo leo rápidamente, 1 Corintios 12:26 al 27, que dice lo siguiente. 1 Corintios 12:26, que dice lo siguiente: si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. La familia es eso, somos un cuerpo, y si se causa un daño o hay un problema y una parte de la familia se daña, se van a dañar todos los demás. Y precisamente insisto en el punto de que tenemos que cuidar eso, no llegar hasta el extremo gravísimo, sino pedirle a Dios primero dirección, ¿verdad? Porque a veces ya yo soy franco, ¿verdad? Yo le digo: Señor, ayúdame a entender, ¿verdad? A ver cómo arreglo, porque imagínense, mi esposa y 2 hijas, ¿verdad? O sea, tengo 3 mujeres en mi casa. Entonces, si nos vamos al partido de fútbol, ¿quién lleva las de perder? Pero sin embargo, créanme que Dios me ha dado a mí la oportunidad de poder solucionar de mejor manera las cosas. Gracias, Alex. El versículo que leías de Mateo 11:29 en otra versión dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Humildad como la del Señor, ¿verdad? Que es algo que viene del corazón inclusive, que dice Él. Y muy interesante lo que decías de eso de entramos juntos y salimos juntos. Velar por la unidad y la salud del cuerpo, que es la familia. Que son 2 principios claves. Entro con humildad, apacible de corazón,
pero fomentar, ¿verdad? Que somos uno y que tenemos que, no solo es mi salud, no solo son mis privilegios, no es solo lo que yo quiero, no solamente lo que yo pienso, sino que hay una salud por la que hay que velar, un bienestar que hay por el que velar. Muchas gracias, más bien, Alex, por ese principio. Sarit, hagamos doble clic en algo, ¿verdad? Como hacer zoom in, ¿verdad? Porque estos principios son muy importantes. Humildad, velar por la unidad del cuerpo de la familia, más si somos creyentes. ¿Qué pasa con la comunicación? Que por cierto, no solamente lo que hablamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con la comunicación? En tu experiencia, en tu vida como esposa, madre, profesional y demás, ¿qué principio de comunicación a la hora de comunicarnos te ha sido relevante para sacarle el mayor provecho al conflicto? Sí, escuchaba a Alex con relación a la humildad, y cuando voy a rescatar la humildad para hacer la conexión con Alex, cuando nosotros realmente reconocemos lo que nosotros somos, primero quién es Dios, y de alguna manera reconocemos que necesitamos como tener el lugar apropiado con relación al otro en el caso del conflicto, yo creo que ayuda muchísimo la comunicación, porque déjenme decirle que la comunicación, hablaba Joan de la confianza como clave, ¿verdad? Yo quiero traer la comunicación unido con la humildad, porque puede ser el combustible. Imagínense que si está el conflicto en el fuego se aviva, dependiendo de cómo te comuniques. O puede ser el extintor que ayude a bajar esa llama del conflicto que está allí arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Una palabra que a mí me edifica muchísimo, que está en Proverbios, que dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Eso es real. Cuando yo puse en práctica, hace muchos años decidí ponerlo en práctica, pero en mi matrimonio y en mi familia aún más. Porque cuando nosotros comunicamos y comunicamos de manera inadecuada, sea haciendo un juicio al otro, diciéndole palabras terribles al otro, y ni siquiera palabras, porque nosotros nos comunicamos con el rostro de la duda, el rostro de qué hiciste, el rostro de la crítica o la verbalización que destruye. Todo eso comunica. Entonces, por un lado, lo que nosotros expresamos al otro, sea que bajamos el tono de voz, literalmente funciona y contribuyo a que ese fuego del conflicto vaya bajando, o sea que sencillamente lo escalamos. Hay algo interesante que nos pasa al ser humano en términos de comunicación. Si usted quiere contribuir con el conflicto en cuanto a acelerarlo y ponerlo peor, que espero que no para llegar a los niveles que nos compartió Alex. O sea, si quieren visitar a por Alex, favor, digamos. Alex, no, por favor, ni los de aquí ni los que nos están escuchando. ¿Qué pasa? En términos comunicacionales, iniciamos aquí, viene el 1, actor 2 quiere escalar, va más arriba, actor 3 más arriba, más arriba, más arriba. Entonces van escalando desde el punto de vista casi que compitiendo a ver quién tiene la razón. Ese combustible comunicacional de quién tiene la razón es terrible. Y no se trata de quién tiene la razón en términos de conflicto y en la familia, imagínense. Ahora, hay algo interesante y lo hemos compartido en matrimonios, y es que desde el punto de vista familiar, quien más nos conoce, voy a hablar por los esposos, es tu esposo o tu esposa. Entonces, tú puedes usar eso que conoces en términos comunicacionales en su contra, porque lo conoces y sabes cuál es su debilidad, o sencillamente a su favor. Y algo que ha ayudado muchísimo en términos comunicacionales también, no solamente el hablar, sino el escuchar. El escuchar, escúchalo, escúchala. Y no solamente escuchar con el oído, escuchar con el corazón y con el entendimiento, pero también el silencio. Ante un conflicto, el silencio no solo de tu mente, de tu boca, sino también de tu mente y tu corazón, porque de repente tú estás en silencio desde el punto de vista comunicacional y te está diciendo, ajá, yo sé lo que me quieres decir, ajá, por ahí vienes, bueno, me estás hiriendo, pero yo te voy a dar más duro. Entonces, tener mucho cuidado en términos comunicacionales en medio del conflicto. Ahora, la verdad, les voy a decir algo que a mí me ha resultado. Yo prefiero comunicarme con mi esposo para bien con relación a lo que pasó en términos de la situación de conflicto después del conflicto.
Cuando ya las aguas están tranquilas, cuando yo le puedo expresar, mira, Guillermo, no me gustó lo que me dijiste, me heriste. O sea, usaste esto y de verdad afectó muchísimo mi corazón. Y no quiero volver a tener esta situación difícil. Porque lo tremendo en términos familiares es que cuando es un conflicto familiar tiene que ver con tu corazón y con el mío. Tiene que ver con tu mente y con la mía. Porque las personas que en nuestras familias, quienes nos rodean, son nuestros seres queridos. Entonces, usemos la comunicación como no quiero decir arma, no quiero usar esta palabra, como una herramienta a favor. Y no te lo reserves, por favor. Convérsalo, porque se trata de prevenir, se trata de gestionar y se trata de qué vas a hacer después con eso. Entonces, usa la comunicación en base a la humildad, usa la comunicación en base a la confianza que mencionó Joan y usa la comunicación también en gracia. Piensa en el favor del otro antes de pensar en ti. Y eso va a ayudar muchísimo. Y como dijo Joan, esto es una tela de cortar muchísimas. Pero en términos comunicacionales, lo que les recomiendo es no seas el combustible que acelera el conflicto. Que tu respuesta blanda aplaque la ira. Y Dios te va a dar la sabiduría en cómo actuar. Y ve probando también lo que puedo Me decir. encanta, me encanta. Y sobre todo esa metáfora que nos dejaste en la mente. Mi forma de comunicarme es un extintor, o más bien, ¿verdad? Es leña para que el fuego arda, o es combustible, o gasolina, ¿verdad? Para que el fuego arda. Es una decisión que podemos tomar antes. Y muy importante, a veces, si me estoy dando cuenta que si lo que voy a comunicar o la manera en que le voy a entrar al conflicto es puro combustible, mejor espero, ¿no? Mejor espero. Sacar un tiempito y hacerme la pregunta, ¿verdad? La manera en que me voy a comunicar es extintor o combustible. Si es combustible, mejor no espero. Y no pasa nada de decir tiempo fuera, ¿verdad? A mí me encanta el baloncesto por eso, ¿verdad? O sea, tiempo fuera. Mira, vamos a retomar, pero después. Ahorita necesito un espacio, de lo contrario, bar de Roma, como se dice popularmente. Dame un chance. Y que si nos toca estar del otro lado de la acera, también decir, ok, te doy el chance. ¿Verdad? Porque a veces uno también se puede calentar porque ya, usted quiere abordar el tema ya. Y no, darle chance al otro también, tener la humildad también de decir, voy a darle chance al otro. Muy interesante. Para cerrar, Joel, en tu experiencia, tanto trabajando con jóvenes, también obviamente en tu realidad, en tu familia y demás, ¿qué característica, qué comportamiento de la vida de Cristo mismo crees que ha sido vital o te ha servido para gestionar bien el conflicto, como nos decía Sarita? Bueno, hay muchos, ¿verdad? Todos los comportamientos y todas las áreas de Jesús nos enseñan cómo resolver conflictos, pero si tengo que hablar de uno, y es el que Dios ponía en mi corazón a la hora de que, a ver, no es la primera vez que me hace la pregunta, yo ya sabía que me iba a preguntar eso, es un secreto. Pero Dios ponía en mi corazón el perdón. Yo hablando con mi esposa, Sofi, te amo. Hablábamos un día de esto sobre a quién se le hace más sencillo perdonar. Y yo gané. A mí se me hace más sencillo. Pero yo le decía, yo creo que es por el trasfondo en el que yo me eduqué. Porque si bien me agarraba con mis hermanos o con mis padres y demás, siempre nos enseñaron que al final de un conflicto, vaya y pídale perdón a su hermano. Vaya y pídale perdón a su hermana. Entonces yo iba así con toda la cólera encima, perdón. Y mi hermana, ¿qué dijo? Perdón, no lo escuché. Y yo, perdón. Pero fue un principio que me lo enseñaron desde chiquitito a ir a restaurar mi relación, y es un principio que aplico en mi matrimonio. Me es sencillo decir perdón, pedir perdón cuando reconozco que metí las patas, y me es sencillo perdonar, ¿verdad? Por algo que me enseñaron desde joven. ¿Y por qué me parece súper importante? Bueno, en Colosenses 3:13 dice así: sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Por qué comprensivos? Es comprender. ¿Es por qué?
porque yo entiendo que yo también tengo faltas, yo también me equivoco. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. No ¿A quién? La pregunta es ¿a quiénes? ¿Solo al que me cae bien? ¿Solo a mi primo? ¿Solo a al que quién? sea, a todos. Y lo interesante es, a ver, si me ofendió puede ser que la persona haya actuado mal, pues me está ofendiendo, pero no está diciendo si la persona actuó bien o no lo perdono o algo parecido. No. Da igual si la persona se equivocó al ofenderme o no. Nuestra responsabilidad es perdonar esas ofensas. Ya, y punto. Y luego dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Y eso es a mí lo que más me impresiona. Porque creo que es un principio. Si te cuesta perdonar a alguien por algo que te hizo, es porque tal vez nos falta entender un poco aún lo que Jesús te perdonó a ti. Cuando entiendes la gracia y misericordia de Dios sobre la vida de uno dice, a ver, Dios me perdonó y con tantos defectos, me es más sencillo poder perdonar al otro porque uno dice, yo era él o perfectamente podría ser esa persona. Entonces, cosas a meditar, ¿verdad? Después de los conflictos y demás, si nos está costando perdonar o pedir perdón, es porque aún tenemos que pedirle a Dios, Dios, hazme interiorizar realmente eso que hiciste en la cruz por mí, porque yo no merecía ser perdonado y aún me perdonaste. Tengo que externar eso con el otro de, aunque me hirió y actuó mal, yo debo perdonarlo. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Entonces eso es lo más importante. Es interesante lo que decías porque me venía a la mente Jesús en la cruz. Vaya conflicto, ¿verdad? Que demandó juicios, audiencias, ¿verdad? Falsos testigos, de todo hubo en ese conflicto. Y ya siendo juzgado injustamente, clavado, humillado en la cruz, hace una oración y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. C.S. Lewis, que es de mis autores favoritos cristianos, dice o diría que el perdón es necesario porque entendemos que también somos perdonados por un Dios santo. Si Dios perdonó nuestra deuda infinita, ¿cómo no perdonar la deuda finita que nos debe un familiar? Si Dios nos perdonó nuestra deuda infinita, ¿cómo no perdonar una deuda finita? Y es muy interesante, a veces creemos que si perdono, tengo que seguir tolerando. Y no es eso, es un asunto del corazón, ¿verdad? Y cuando perdonamos, al que más estamos ayudando, a veces no que nos gusta perdonar porque creemos que estamos ayudando demasiado al otro. No se lo merece, ¿verdad? Sí. Pero nos damos cuenta que nosotros los seres humanos no somos Dios y que cuando perdonamos, el que empieza a tener mayor paz y mayor liberación es uno mismo. Porque llevar la carga nosotros de ser el juez es algo que no nos corresponde. No nos corresponde. Quiero agradecerles de nuevo, Alex, Joel y Sarit, gracias. Mucho gusto. Démosles un aplauso de agradecimiento por haber compartido sus experiencias, su sabiduría con nosotros. Creo que esto da para hablar muchísimo más y ojalá que ustedes también puedan seguirlo conversando en sus casas, con sus familiares, con sus amigos. Pero quiero leerles un sermón bello que toca todos los temas que ustedes nos dieron. Y es parte del Sermón del Monte. Mateo 5, verso número 13 en adelante, Jesús empieza diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren. Hay conflictos familiares que generan sufrimiento. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Esa debe ser nuestra esperanza si hay sufrimiento en un conflicto. Dichosos los humildes. Ven qué importante la actitud de humildad en un conflicto. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos conflictos familiares están pendientes? Pegados en un juzgado de familia o en, ¿verdad? O pendientes porque alguien no hace nada en medio del conflicto. Pero dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios nos promete darnos esa saciedad de justicia. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz. Buscar la paz siempre, que esa sea la meta. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y cierro esta parte diciendo: dichosos los perseguidos por causa de la justicia. A veces inclusive el sistema puede fallar. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Que nuestra esperanza siempre esté en Cristo Jesús cuando abordemos el conflicto en familia. Amén. Hagamos una pequeña oración, ¿les parece? Padre, gracias porque tu palabra sigue limpiándonos y trayendo luz y sabiduría a nuestros corazones. Hoy reconocemos de que muchas veces quizás no hemos sido el extintor que esperabas que fuéramos en medio de un conflicto familiar. Quizás hemos sido el combustible, quizás fuimos el que huimos, quizás fuimos el que lo provocamos. Perdónanos, Señor. Y por favor, danos hoy la sabiduría, la humildad. Ayúdanos, Señor, a luchar por esa unidad del cuerpo de nuestras familias. Ayúdanos a hacer luz en medio de cualquier división u oscuridad que se esté dando. Ayúdanos a perdonar, Señor, como tú nos has perdonado. Guía a cada uno de los que estamos aquí esta semana para que de cualquier conflicto que esté dándose o se dé en nuestras familias, tú, Señor, estés en medio de él y puedas ayudarnos a hacer de ese conflicto lo más constructivo y positivo para el bien de nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén.